Hola, mi nombre es Juan Pablo Cruz, trabajo en el área de extensión del Museo de Historia Natural de Valparaíso. Hoy queremos compartir con ustedes el recorrido virtual disponible tanto en nuestra web mhnb.gov.cl como también en el sitio patrimoniovirtual.gov.cl. Es un recurso desarrollado por el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural que permite el recorrido por las exposiciones permanentes de diversos museos de nuestro país. En este caso, el Museo de Historia Natural de Valparaíso presenta su exhibición permanente Biodiversidad en la región central. El recorrido es una oportunidad para poder conocer cada una de sus salas, algunas especies. Está conformado por más de 180 fotografías en 360 grados y también es la oportunidad de poder conocer la museografía. El Museo de Historia Natural de Valparaíso es el segundo museo más antiguo de Chile, ya cumple 142 años, y en esta larga historia han habido bastantes cambios. El último, ya el año 2014, con el plan de renovación estratégica para museos regionales, se renueva completamente la museografía, se hace un proceso de conservación también del edificio, que utilizamos, el Palacio Lyon, que es monumento nacional, eh, para poder implementar esta muestra. El cambio radicaba particularmente en generar distintos ambientes que permitieran y hicieran conectar a las personas con su propio entorno. Cada sala representa un área específica geográfica de la región, un hábitat, como por ejemplo el océano, las islas, el valle, el Parque Nacional La Campana, en un viaje que comienza desde el océano hasta la cordillera. Para conocer el recurso vamos a compartir pantalla. En este momento vamos a ver la presentación inicial. Cuando ustedes ingresan al sitio del patrimonio virtual, eh, se van a dar cuenta que la primera sala es aquí el hall principal. Tenemos a nuestra izquierda un mapa, ¿verdad? Un plano que nos muestra los distintos puntos de recorrido, de los cuales vamos a conocer algunos hoy para que se puedan familiarizar con algunas herramientas y ver cómo funciona, y también como una forma de volver a visitar este espacio. Recordemos que los museos, desde las medidas sanitarias aplicadas, están cerrados a público. Por lo tanto, muchas de nuestras actividades se han reorganizado a partir de la interacción digital. Es así como tanto en redes sociales como Twitter, Facebook, contamos, por ejemplo, con bastante oferta. Eh, Ahora bien, el recorrido. Si ustedes se fijan, tenemos al lado derecho nosotros algunos elementos para poder, estos iconos, para poder tanto salir de la presentación, permitir el audio, geolocalización, pantalla completa, volver al inicio. Ustedes se fijan, música introductoria. Vamos a ingresar entonces al primer sector que corresponde a la sala audiovisual. Ingresamos y fíjense que con el cursor y la manito podemos ir recorriendo el espacio completamente. Una vez visto este video, que es un resumen de lo que vamos a encontrar en la exposición, podemos ingresar. Voy a bajar el audio para que podamos ir viendo paso a paso. Aquí está la sala Batiscafo, que nos muestra una ambientación, como se dan cuenta, de un submarino. La idea es que nosotros entendamos que ese espacio, ¿verdad? Particularmente no hay luz, hay muy poca luz, no hay presencia de luz, ¿verdad? A 2000 metros de profundidad. La única forma de llegar a través de un submarino, ¿verdad? Un batiscafo. Eh, Señalamos algunos aspectos de la geografía del mar, como es, por ejemplo, la fosa de Atacama, para viendo y mencionando un poco
esa gran abertura que tenemos aquí en esta falla. Podemos hacer el recorrido y siempre en estas zonas, ¿verdad? Hace que nosotros podamos avanzar o retroceder o cambiar de espacio. Pero también encontramos otros símbolos, como el que vamos a ver acá, de una vitrina, que son los elementos destacados, que hay un sinfín de una diversidad de especies que podemos ir conociendo. Por ejemplo, si se fijan acá, puedo también con control y el cursor acercar, retroceder. El erizo boina, aquí se fijan, está como inflado y nos muestra su adaptación digamos, a estas condiciones extremas. También puedo escuchar el audio, el escrito que está acá lo puedo escuchar, pero lo vamos a poner. ¿Se fijan? Ahí está la información, entonces de alguna manera eh, podemos ir investigando. Se fijan, ahí ya visitamos dos elementos. Vamos a continuar un poco el recorrido de una forma más general, para que ustedes posteriormente puedan ingresar. Este recurso es bien entretenido, para niños resulta bien atractivo, hayan conocido o no el museo, te permite esa relación directa como realidad virtual, tal cual la llamamos. Aquí estamos en la siguiente sala, la sala Migraciones. Esta sala, si fijan, hay más luz, obviamente, un condicionante importante, y aquí vemos el tema de las migraciones tanto verticales como horizontales, ya sea por alimentación o por reproducción. Es sorprendente acá de algunas especies destacadas, como por ejemplo esta mandíbula de cachalote, el cual podemos ver las dimensiones, ¿verdad? Y puede bajar a 2000 metros de profundidad. O sea, aquí en los videos, en las pantallas que están dispuestas, es posible ver ese tipo de acciones, ya sea en el hábitat mismo o a través de alguna animación. Por lo tanto, en un mismo espacio tenemos conjuntamente el objeto en exhibición, la información, ¿verdad?, que contiene ese contenido, ¿verdad? El video que nos muestra tanto el hábitat como la relación de la especie, más contextos a través de información vinculativa. Es decir, aquí hay un orden no descriptivo digamos, de cada uno, sino que hay una generación del ambiente para entender ese contexto. Podemos ver otras especies, por ejemplo, acá la jibia gigante, eh, está en un acuario. Hay que señalar que las especies que aquí se encuentran, ya que vamos a ir interactuando con algunas de ellas, están en distintos estados de conservación. Por ejemplo, lo tradicional y lo más utilizado en el museo han sido las taxidermias. Ya desde el principio del siglo XX a la actualidad se conformaron grandes colecciones, desde la tradición naturalista, digamos, de antaño, a la confección y el arte que se desarrolla hasta el día de hoy eh, para realizar esto. Hay un objetivo claramente, por una parte, de conservación, investigación, y que trasciende, porque poder conseguir una especie de, qué sé yo, del principio del siglo XX y hacer una comparativa en la actualidad, se pueden ver relaciones morfológicas, pero también cambios, producto tanto de la alimentación, el cambio climático, las condiciones, digamos, ambientales que van influyendo en esto. Entonces ahí hay un reservorio interesante para el estudio genético también. Otros elementos están plastinados, como por ejemplo
Se fijan, esta raya que está acá es una, perdón, esta es una réplica hiperrealista, o aquí tenemos en taxidermia una tortuga laúd. Voy a continuar el recorrido. Recuerden que pueden ingresar patrimoniovirtual.gov.cl y ver directamente con el tiempo que ustedes estimen. Una visita en el museo eh, dura aproximadamente y en general 40 minutos, de los cuales uno debe retornar muchas veces para poder seguir. Es utilizada desde ámbitos educativos, pero también de interés de investigaciones. Muchos investigadores visitan el museo, como también el público general, digamos, como un complemento para el aprendizaje. Aquí vemos, ya les comentaba de la tortuga laúd, que fue encontrada aquí en Valparaíso, en Playa Ancha, en estos recorridos, ¿verdad? En estas migraciones que realiza en su paso eh, por, por la zona, muchas de ellas mueren. Y es elocuente cuando nosotros queremos dar cuenta de conflictos, de temas como por ejemplo la presencia del plástico. Las bolsas son confundidas como alimento y ellas se ahogan. En el museo se han desarrollado muchas actividades en torno bueno, al cambio climático y a la problemática del plástico, es decir, no más plástico, y es una campaña a la que se ha sumado el museo ya en su línea de trabajo, que va trabajando por un museo sostenible. Esto quiere decir que se abarca no solamente un tema desde las acciones medioambientales, sino también comunitarias, económicas, sociales, culturales. Es un conjunto de situaciones que conforman la realidad particular de un territorio, pero también el accionar. ¿Cómo, en este caso, como museo, nos revinculamos y relacionamos con eso? A través de la educación, a través del sentido crítico y de la investigación y, por supuesto, la conservación, que también es una labor fundamental. El museo, que les comentaba, su antigüedad también es depósito legal en la región. Pasamos a la siguiente sala. Esta es la sala fótica, llamada así porque es aquí donde está el desarrollo de la vida, que vamos a ver un poco con la ambientación que te genera, porque bueno, esto es lo que nosotros escuchamos y sentimos en el edificio. Hay mucha información, ya les decía, cuando se desarrolla esta museografía también se piensa de alguna manera en que el acompañante, ya sea de un adulto o de un menor, que desee brindar una mediación, cuente con los elementos, digamos, de autosuficiencia, como para poder explicar, comentar, investigar, indagar, observar. Es decir, aquí hay un incentivo también de todos nuestros sentidos, donde también sientes colores, donde pues hay texturas, también el ámbito digital a través de la interacción con pantallas, con juegos. En esta otra vitrina podemos ver acá una cadena trófica, comer y ser comido. Está acá esta jibia que es impresionante, si ustedes la pueden ver de cerca, se van a dar cuenta de, bueno, de su belleza y lo interesante que son, como también estos tiburones plastinados. Es otro estado de conservación donde se retira el líquido, ¿verdad? A través de estos compuestos químicos se logra, digamos, la conservación de la especie sin intervención en su interior, como ocurre con la taxidermia. Seguimos viendo temas de investigación científica. Por el otro lado vemos variedad de peces, ¿se fijan? Hay más videos complementarios, elementos didácticos, eh, reflexión sobre Chile, país pesquero, un sinfín de recursos ya en una sala para un profesor, por ejemplo, es bastante interesante porque un contenido o una clase ya la puedes realizar solamente en un espacio. Aquí, bueno, escuchábamos el sonido de aves oceánicas. Efectivamente estamos en la superficie. Y que, hay especies muy, muy bellas como son los petreles, la golondrina de mar, los albatros, ¿verdad? Nos representan también ese espacio
de alta mar, de toda la vida de las aves. Se da cuenta un poco bueno, de la corriente de Humboldt. Aquí me les voy a mostrar un poco acá, si logro acercarme. Van a ver una gráfica, un mapita que aparece, digamos, señalado Valparaíso, acá en la costa. Acá vemos el Parque Nacional La Campana, el Valle, el trayecto del río Aconcagua en la cordillera de los Andes, las islas oceánicas, el archipiélago Juan Fernández. Bueno, aquí podemos ver cuáles son las representaciones de cada sala. Cada uno de estos puntos va a ser una de las salas que nosotros podamos visitar acá en el museo. Vamos a continuar este recorrido por el primer piso. Recuerden que no estoy reparando en detalles mayores, pero sí haciendo una panorámica general de lo que nosotros podamos ver. Más información en las pantallas interactivas, los videos de referencia. Vamos a ver otra, digamos, especie destacada, por ejemplo. La golondrina de mar. ¿Fijan? Ahí teníamos la presentación. Y continuamos el recorrido. Aquí, bueno, en esta otra zona podemos ver la presencia de basura. Si ustedes se fijan, la muerte plástica. Todo esto fue sacado directamente de la playa, acá en Caleta Portales. Una realidad terrible. Eh, También, obviamente, se ve desde un aspecto constructivo, con la clave de las tres R. Una foto también de un albatros, una foto donada, digamos, al museo, un albatros con toda la basura en su interior, una problemática que se trabaja día a día, en educación medioambiental, en hacer de nosotros más conscientes. Vamos a seguir el recorrido por acá. ¿Se fijan? Esto es como estar en el museo. Y cruzamos a la siguiente ala del primer piso. Todo el primer piso está referido al ambiente marítimo, ya sea desde el fondo del océano a la superficie, como las islas oceánicas y la costa. Entonces aquí vemos una réplica de un barco, que en realidad se trata de que acá hay un relato, que es el relato del viaje de Scott Bell a Juan Fernández, donde él de alguna forma descubre, ¿verdad? Y hace una recolecta importante de especies endémicas que son concebidas en herbarios. Son unos herbarios que se encuentran tanto en el Museo Nacional de Historia Natural como también acá. Hay una belleza particular de poder observar esto. Y aquí, por ejemplo, también encontramos el picaflor rojo, otra especie endémica, se fijan hasta la fotografía, que son elementos que están dentro de los cajones que se ven acá. La sala continúa, nos conecta con esta idea de laboratorio de investigación científica del naturalista in situ en el terreno, a una sala que es bastante más tradicional por las vitrinas y que representa la biodiversidad tanto de Rapa Nui como de Juan Fernández. Ahí, por ejemplo, pueden ver el lobo fino ¿cómo se llama? De dos pelos. Lobo fino de dos pelos, ¿se fijan? Que se pensaba extinto y que, bueno, en el archipiélago lo podemos encontrar el día de hoy. Un último sector es la formación de las islas, una explicación a través de la maqueta, a través de los módulos interactivos, especies que podemos encontrar,
para luego salir al pasillo. Y acá nosotros vamos a encontrar la zona de la costa. Hay unos óleos de Natalia Paparovich que complementan estéticamente el recorrido. Las vitrinas que particularmente, a ver si lo logramos ver, llegan hasta el segundo piso. ¿Se fijan? Ahí podemos ver cómo hay esta conexión. Hay una diversidad de especies en exhibición acá, muy interesante, representando tres áreas de la costa importantes: las rocas, la arena, ¿verdad? Y los bosques de algas. Ahí podemos ver esta relación. ¿Se fijan? Es también muy atractivo porque, bueno, finalmente lo que estamos viendo, lo que estamos observando, corresponde a la misma realidad. Hacia el frente se ve el edificio anexo a Palacio Lyon, que es el edificio Carlos Porter. Ahí está la biblioteca científica John Yuger Silver del museo, también el laboratorio, los depósitos y oficinas administrativas. El museo cuenta con una amplia colección, estimada en 60.000 especies. Aquí vamos desde una pulga, a fósiles, a elementos etnográficos, una maravilla. Ya estamos en el segundo piso. Acá en el segundo piso también podemos apreciar parte de lo que es la arquitectura propia del palacio, el vitral, ¿verdad? Acá también hay unas especies hiperrealistas, que son estas aves, las que se conectaban, como les decía, a través de las vitrinas con el primer piso. Tenemos la sala del valle. Aquí la sala del valle nos hace un recorrido por el paso de la luz, desde los habitantes del amanecer hasta el anochecer. Y ahí vamos pasando por distintos. Yo no voy a ver particularmente cada uno, como se dan cuenta, es muchísimo lo que se puede ir viendo del museo, conversando y visitando. Ahí tenemos la parte del bosque. Se fijan, tenemos ahí algunas especies, digamos, que que están adaptadas, digamos, para poder tener una vida nocturna. Vamos a salir de la sala para visitar, en este caso, la siguiente, que es la sala La Semilla. Aquí lo vamos a mirar desde afuera, pero se dan cuenta que es bien interesante porque estamos dentro de una semilla y en ese espacio podemos ver nosotros algo del relato de su ambientación. Hay también una temperatura en específico, hay una vibración, un sonido similar al corazón. Eso nos invita a reflexionar en torno a lo que es la semilla, un organismo, digamos, vivo, inerte, que permanece así hasta que encuentra las condiciones para poder germinar, es decir, el principio de la vida. Un tema bien interesante y actividades que se desarrollan en torno a esto muy, muy, muy buenas. Vamos a pasar a la otra sala que correspondería al valle. Aquí, perdón, acá estamos en el Parque Nacional La Campana. Podemos ver la presencia de la palma chilena. Hay dos senderos, un sendero que corresponde a la umbría y la solana. Aquí tenemos la umbría, entonces hay presencia más de insectos, todo, digamos, las especies nativas en árboles, y en el otro sector vemos dos climas completamente distintos, ¿sí? También se da cuenta de la visita de Charles Darwin, ¿se fijan? Quien reconoció especies, hay información bien, bien, bien interesante ahí.
Y la última sala que tenemos acá, en el segundo piso, corresponde al trayecto del río Aconcagua. Bueno, aquí estamos en el humedal mismo, ¿verdad? En Concón. Podemos ver algunas especies, por ejemplo, como el siete colores, ¿se fijan? El siete colores, y también algunas especies introducidas, como por ejemplo la rana africana, una plaga de ella en algún momento. Reflexiones y contenidos respecto al curso de las aguas, la importancia de su conservación, temas fundamentales acá en la región respecto a la sequedad, qué pasa si nosotros intervenimos uno de estos espacios, qué pasa con los habitantes, con los seres que están ahí, una realidad que a veces no vemos, lo que está debajo del agua pareciera que no existe, pero no es así. Estamos llegando ya hacia la cordillera, y vemos, por ejemplo, tanto el guanaco, el puma, ¿se fijan? El cóndor, y un último sector donde está la formación de fósiles. Pues aquí también hay un interactivo, un video que te explica por qué es posible encontrar fósiles marinos en la cordillera. Eso es el recorrido general de la exhibición. Como les comentaba, estos recursos están disponibles en el sitio de patrimonio virtual del Servicio Nacional del Patrimonio. Yo les voy a mostrar que para que ingresen aquí los otros museos. ¿Se fijan? Encontramos el Museo Gabriela Mistral de Vicuña, el Museo Limarí, el Museo de Historia Natural de Valparaíso, Benjamín Vicuña Maquena, el de la Educación Gabriela Mistral, el de Arte y Artesanía de Linares, y el Museo de Sitio Castillo Niebla. Cada uno de estos museos tiene la misma interfaz, se fija en el plano, que nos posibilita el sonido introductorio. Bienvenidas y bienvenidos al Museo de la Educación. Tenemos esta sinfín de recursos ideales para poder salir un poco a través de sistemas digitales a la visita de un museo, que esperamos poder volver prontamente a ofrecer servicios directamente desde ahí. Pero es una realidad que de alguna manera tenemos que ir asumiendo. Existen estas instancias de recursos digitales, gracias al Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, que pueden llegar a ustedes gratuitamente, con contenidos valiosos y con nuestro patrimonio tanto natural como cultural. Una puesta en valor que al día de hoy no debemos dejar de pasar, no debemos de descuidar, y esa es la misión fundamental en la cual nos mueve y que nos permite seguir comunicando este tipo de cosas. Así que la invitación está hecha, recuerden, patrimoniovirtual.gov.cl o ingresar a la web del museo mhnb.gov.cl. Muchas gracias y será hasta una próxima.